ver, jóvenes, me avisan, ¿estamos grabando? A ver, jóvenes, ustedes que saben, ¿estamos grabando? Sí, doctor. Muy bien. Estamos entonces en el curso de Física de las Radiaciones y Dosimetría de la Maestría en Física Médica de la Facultad de Ciencias de la UNI. Y vamos a finalizar el capítulo 2 del libro Radiation Oncology Physics, que ha sido elaborado por el Organismo Internacional de Energía Atómica. Eh, Estamos en la teoría de la cavidad. Y vamos a ver ahora el poder de frenado relativo para los fotones y electrones de alta energía. Para estos, ya lo dijimos, la división del poder de frenado promedio másico del medio 1 y entre el poder de frenado promedio másico del medio 2 es importante para la medición de la dosis absorbida. En el medio 1 con un dosímetro hecho en el medio 2. El dosímetro tiene un material que justamente pues es identificado como medio 2. Bueno, ahora, el stopping power, la relación entonces que vemos aquí, esta división del medio 1 sobre el medio 2, por decirlo así, tiene sus características dependiendo del material. Por ejemplo, mostramos muy rápidamente en la clase pasada, pero ahora vamos a ver con más detalle este tema, que es el siguiente. Como dice, es importante en la medición de la dosis relativa en un fantoma cuando la energía del electrón cambia significativamente. O sea, ustedes saben que hay un espectro de energía. ¿Qué cosa es un espectro de energía? Es en cierta manera un histograma de las partículas eh, en función de la energía que tienen. Entonces el espectro es elevado cuando hay a un intervalo de energía hay bastantes electrones. Entonces aquí en esta figura, ¿qué cosa hay? Ustedes tienen que aprender con cuidado a interpretar las figuras, con cuidado y con tranquilidad y sin ponerse nerviosos. Aquí tenemos, por ejemplo, dice el espectro de energía de los electrones con una energía inicial de 40 megaelectronvoltios en un fantoma de agua a diferente profundidad, Z. Z es la profundidad, pero se expresa en el Z real dividido entre un radio y radio P. Y los valores son normalizados a la superficie para 40 megaelectronvoltios. O sea que inicialmente ingresan 40 electronvoltios. Y entonces, a medida que va penetrando, si uno penetra una determinada distancia, podemos medir el espectro. Obviamente, acá, por ejemplo, cuando
estamos en la superficie recién está ingresando los electrones de 40 megaelectronvoltios. ¿Cuál sería entonces el porcentaje de electrones con 40 voltios, con 40 megaelectronvoltios? ¿Ah? ¿Cuál es la respuesta? Al inicio 100%, ¿no? Claro, porque si está entrando a la superficie 40 megaelectronvoltios, en ese momento todos son 40 megaelectronvoltios. Eso es lo que indica acá, ¿no? Entonces, acá tenemos, a ver, el 00. El 00 significa que la profundidad es 0. Y se ve claramente aquí que hay un pico en 40 megaelectronvoltios. Significa que casi todos están en 40 megaelectronvoltios. Claro, no es que sea exactamente el 40 electronvoltios, todos, pero aquí la mayoría está a 40 electronvoltios. Ahora, a medida que uno va penetrando, por ejemplo, cuando está a 0.25 de esta razón de Z sobre RS o RP, vemos que va disminuyendo este límite, ya no hay muchos, ya no hay ninguno de 40 megaelectronvoltios, obviamente, porque han desaparecido en el camino, porque ya hemos penetrado una parte a 0.25. Cuando se penetra el 0.50 del el 50% del RP, vemos también que baja todavía más. Ya aquí tenemos no 40, sino tendríamos, pues no sé, aquí cuánto hay, 40, 30, 20 y algo, 25 por ahí. Y a medida que se va acercando al valor de RS, se va haciendo cada vez más el corte más abajo. Esa es la manera como ustedes tienen que, con tranquilidad, interpretar la figura, ver qué cosa es cada término. Es el espectro en energía. Noten ustedes que a esta distancia hay un corte en energía, pero también es necesario ver que hay electrones de casi de todos los valores, desde 0 hasta este límite que se está formando. ¿Se dan cuenta? Entonces eso nos da una idea qué pasa a medida que uno va entrando. El espectro de energía de los electrones va disminuyendo. La penetración se ve aquí, desde 0. Esta figura también la vimos, estamos repitiendo para terminar el capítulo 2, porque la práctica es la próxima semana. Aquí seguimos con el poder de frenado másico relativo, la razón, la división entre algunos poderes de frenado másicos. ¿Qué tenemos acá? Aquí es la dosis en el aire, cambia en una cámara de ionización, ¿no? Tenemos la dosis en la cámara de ionización y en relación con la dosis. Ojo, hay una curva de ionización y otra cosa es la dosis. La ionización
es la curva negra aquí y la dosis es la curva roja. Entonces vemos acá, aquí en la profundidad. Ahorita uno va entrando desde cero y lo primero que vemos, ya dijimos la vez pasada, que al inicio sube un poco. ¿Cuál es mayor aquí, la roja o la negra? Aquí ligeramente la negra es mayor. Quiere decir que hay más ionización que dosis. La dosis es ligeramente menor, pero a medida que va aumentando la penetración, aumentando el avance, digamos, la dosis empieza a ser mayor que la correspondiente a la ionización. Para electrones de 18 megaelectronvoltios. Ustedes saben que la ionización se hace en el aire, ¿no es cierto? Las cámaras, pues, cámaras de ionización tienen un gas que puede ser aire. Esto significa pues que de todas maneras hay una diferencia entre lo que uno mide en la cámara y lo que realmente es la ionización en un fantoma de agua. Profe, una pregunta. Dígame. Sí, ¿Puede regresar a la diapositiva anterior? esa. No, la de las curvas anteriores. El RCPR, ese radio, exactamente, disculpe, no la pregunta. RP, ¿puedo explicar esa parte? O sea, Ah, ¿qué es R- RP? RP, bueno, eso francamente no le puedo definir exactamente, pero está relacionada con la distancia a la que el, eh, el- los electrones desaparecen, digamos, ¿no? A una cierta energía. O sea, aquí, por ejemplo, usted ve cómo se va formando casi un rectángulo, ¿no? Un corte brutal. Cuando el corte sea ya, entonces quiere decir que el Z ha llegado igual a la RS, de modo que se convierte en uno, ¿no? Profe, ¿tiene que ver con el alcance que hay de los electrones? Claro, de eso se trata, ¿no? De eso se trata, del alcance. Está O sea, relacionado con, el alcance máximo que puede llegar. más o menos esa es la idea. No es exacto, pero tiene que ver con el alcance. Llega un momento en que ya no hay ninguno, no llega ninguno, ¿ya? Entonces, pero no es, digamos, totalmente el alcance, es cuando esto se convierte en un rectángulo. Vamos a ver acá. La definición de RP exactamente, de repente lo pueden ver en el libro, ustedes que tienen el libro, la definición exacta, ¿no? Pero esa distancia es pues la que, cuando ya tenemos, mira aquí, cuando ya tenemos 0.75, quiere decir que es la distancia, a la que ya se vuelve un rectángulo prácticamente. Entonces RS es esa distancia, ¿no? Ok.
Entonces, hemos visto pues que en realidad la, la- la fórmula de Spencer-Attic pues se requiere para el cálculo la división de los poderes de frenado por colisión restringido. Eso se requiere. Sin embargo, debido a la energía de distribución de los electrones a cada punto de la profundidad, uno no puede usar directamente esa división para los electrones. Uno, uno no puede usar directamente para los electrones monoenergéticos. No se puede usar. En vez de ello, uno debe determinar determinados para la energía, para la distribución de energía de electrones en rayos realísticos. Realísticos. Ustedes saben que los electrones no son pues monoenergéticos, ¿no es cierto? No son monoenergéticos. Entonces no se puede usar directamente esta relación. Los electrónicos tienen una distribución. Y bueno, para usarlo, pues ya eso tiene que ver con integrales y cálculos eh, numéricos. Por ejemplo, acá tenemos nuevamente la división de los poderes de frenado másico restringido para delta igual a 10 kiloelectronvoltios de agua a aire para los haces de electrones como función de profundidad en el agua. Entonces, nuevamente acá tenemos la hipótesis que los electrones son monoenergéticos. Todos los electrones son monoenergéticos. Entonces ahí la división del poder de frenado másico restringido por colisión del agua dividido entre el poder de frenado másico restringido por colisión del aire, esa división nos da estas curvas en función de la profundidad en el agua. Miren ustedes que les puede parecer que hay una gran variación, ¿no? Pero, ¿por qué no hay una gran variación? ¿Cómo yo puedo saber que no hay mucha variación, a pesar de lo que parece? La escala en Y. ¿Ah? La escala en Y. ¿Qué cosa dice la escala en Y? Está en menos de 1 la variación. ¿Está bien? ¿Quién dijo eso? Muñoz, profe. ¿David o Jonathan? Y ahora también, profe. Ah, muy observador, efectivamente. Este es básicamente 1, ¿no? Entre 0,9 y 1,10. O sea que ha habido una especie de agrandamiento de la escala para que haya esta especie de variación muy importante, pero en realidad es más o menos 1 para los monoenergéticos, ¿no? Pero, como dijimos, los electrones no son monoenergéticos. Eh, cada acelerador nos da un determinado espectro de electrones, ¿no? Que viene, por supuesto, en la información de la empresa. Y acá a la derecha justamente tenemos el caso de electrones que salen de un acelerador lineal, un LINAC. ¿Y qué se tiene acá? En el agua nuevamente, la profundidad de 0 a 20, y en rojo está las divisiones a diversa profundidad.
Vemos cómo va variando. Es algo diferente, se parecen, pero es algo diferente, ¿no? Por ejemplo, acá al 40, MEF llega a 1.05 y aquí llega algo mayor. O sea, no es que sean extremadamente diferentes, pero hay pues esa diferencia que es necesario tomar en cuenta cuando uno hace pues radioterapia. Y esta es la última diapositiva del curso digo, del capítulo 2. Aquí tenemos nuevamente la división entre los poderes de frenado másico para, en este caso, para haces de fotones que se requieren para haces de fotones, ¿no? En un haz de fotón, el poder de frenado restringido promedio dividido en las características de agua a aire no varían significativamente como en función de la profundidad, o sea que se mantienen más o menos constantes. La excepción está cerca de la superficie, ¿no? Los poderes de frenado para delta igual a 10 kb, pues hay bajo unas condiciones de empilamiento entero, están dadas por las tablas como una función de la calidad, del índice de calidad del haz. Acá tenemos, miren. Son los fotones que salen del cobalto y se tiene la división de las poderes de frenado restringido del agua entre el correspondiente al aire, este número, este para el cobalto, pero si se pone todas las energías, se ve que es más o menos uno, más o menos uno. O sea que no es exactamente uno, ese es el problema, porque para medir la dosis uno hace aproximaciones, ¿no? Bueno, eso es. Profesor, y ese cobalto, me imagino que le restringirán algunas partículas que salen de ahí o ondas, ¿no? También. El cobalto, no entiendo, el cobalto es una fuente de radiactividad que Claro. tiene, me parece, dos picos, dos energías. Los otros son aceleradores. Bueno, muchachos, ahí está. Con eso tienen ustedes para estudiar bien todas estas diapositivas con mucho cuidado, porque la práctica va a venir de esto. La comprensión de cada diapositiva. Así que no tienen por qué estar leyendo mucho. Lean lo necesario para comprender cada una de las figuras, sobre todo. ¿Ok? No mames, profe. ¿Cómo? Ahora vamos a escuchar a David Guarachi que nos va a enseñar qué cosa aprendió en China. David trajo su presentación. Buenas noches, profesor. Sí, sí, claro, tengo imágenes que me gustaría compartir con mis compañeros. Claro, para que sepan cómo van a viajar y gozar cuando sean físicos médicos. Correcto. A ver, voy a... Ahí está en la torre, ¿no?
Ya, no sé si se puede ver ahí mi pantalla. Sí, Ya, bueno, como les comenté ayer, el curso de China se basó en poder entender un poco las capacidades que tienen los detectores de radiación ante condiciones ambientales adversas, ya que en principio no todos los países tienen las mismas condiciones. Hay países que tienen movimientos telúricos, temblores o terremotos más frecuentemente que otros países. Hay también países que tienen una cantidad de lluvia superior a otros, niveles de salinidad, niveles de humedad, ¿no? Temperatura y demás. Entonces, este laboratorio en China se especializa en realizar pruebas ambientales para evaluar la capacidad que tienen los diferentes detectores de radiación. Si un país desarrolla, una empresa, una institución desarrolla un detector de radiación, tiene siempre la posibilidad de poder contratar a laboratorios como el que se encuentran en China para que puedan certificarlo ante ciertas condiciones, ¿no? Puede certificarse ante condiciones de humedad, condiciones de salinidad, condiciones de vibración, choques eléctricos. Entonces, por ejemplo, no sé si se podrá, a la hora que compartir sonido, ahí está. A la hora que comparta, escuchen el sonido. Eso es una prueba de vibración, por ejemplo. Lo que se ve en la imagen es básicamente una plataforma en la cual el detector de radiación está sujeto utilizando unos soportes y la plataforma tiene un movimiento que puede ser configurado tanto de manera vertical, la plataforma subiría y bajaría con una determinada frecuencia, o también se puede mover en los ejes X y Y desplazándose, ¿no? Entonces, esos tres desplazamientos se someten a los detectores de radiación y se verifica que durante todo el desarrollo de esos movimientos, el detector ha seguido midiendo. Además que antes de que se desarrolle cada uno de los ensayos, el detector de radiación se hace una prueba, ¿no? Se utiliza una fuente de prueba a una determinada distancia, se determina cuál es la lectura del monitor, ¿no? Y teniendo esa misma configuración se realiza la prueba, esta prueba ya pues sea de humedad, en este caso es la prueba de movimiento, de vibración. Terminada esta prueba, se lleva el detector a la posición de ensayo con una fuente y se verifica que el detector esté midiendo dentro del mismo rango de precisión, ¿no? Que no haya habido algún tipo de afectación. De esa manera se puede determinar que el detector efectivamente supera este tipo de pruebas, ¿no? Aquí se puede ver más claramente el movimiento. Este es otro sistema en el cual el movimiento ahora ya no es en el eje X o Y, sino es un movimiento vertical. Observen, por favor. Creo que es muy difícil de distinguir el movimiento porque el celular se está moviendo y el movimiento es muy pequeño. No sé si se podrá ver acá. Creo que casi se llegó a distinguir, ¿no? Que el detector subía y bajaba, ¿no? Sino que el movimiento es muy pequeño y como la cámara la sostenía con la mano y no tenía una buena estabilización, por ahí que no se ve del todo bien. Otra prueba que se realizó es la salinidad, una prueba de condiciones arenosas, o creo que era, en inglés no me acuerdo el nombre, pero se ubicaba el detector dentro de un recipiente cerrado, una campana cerrada, y se le hacía circular tierra, arena fina, usando el viento. Entonces el detector tenía que estar dentro. Es una prueba de polvo, ahí está, una prueba de resistencia al polvo. Entonces ya se entenderán o se imaginarán que después de varias horas, porque la prueba tiene estándares de realización, son varias horas de prueba, el detector va a quedar como se puede ver en el video. In real life situation, is it how many years? How many years? About 10 years. No, 100. Because there's no way that we So will keep 1 it. hour is equal to 1 year in real life.
me parece que el detector fue puesto un día lunes y se sacó un día miércoles, me parece. Si mal no recuerdo, fueron 2 días o quizás 3 días de pruebas. Entonces, el detector, antes de que lo empiecen a limpiar, creo que no tengo una foto de eso. Quizás está un poco más atrás. Pero el detector termina completamente cubierto. Bueno, este es un almuerzo, este es un menú típico allá en China. La verdad, tuve que intuir cuáles eran los ingredientes, porque, como entenderán, yo no entiendo chino. Pero más o menos por las figuras tú te das cuenta qué tipo de productos eran los que podía consumir. Para ser sincero, en términos de dieta, no me fue muy bien en China. Tuve básicamente que probar mi suerte y bueno, por ahí que tuve algunos menús que eran buenos. Hay mucha presencia de vegetales, esto es algo bastante bueno. De murciélago. No había murciélago. Pangolín, Menos mal. pangolín. Esta es una maqueta del laboratorio allá en China. Es un laboratorio relativamente nuevo, dedicado exclusivamente... Bueno, tiene varias áreas. Uno de los edificios es exclusivamente para temas de prueba de condiciones ambientales. Aquí pueden ver que la maqueta expresa una infraestructura que es hermosa, es hermosísima ese laboratorio. Aquí lo que se hizo... A ver, si mal no recuerdo bien ahorita qué ensayo era este. El laboratorio tenía dentro de sus instalaciones un área dedicada al entrenamiento del personal de seguridad. Consiste en que las personas podían utilizar pistolas con dispositivos electrónicos para poder ensayar pruebas de tiro. Ahora se los voy a mostrar. ¿Ven? Let's see this on this. Entonces ellos nos prestaban unas pistolas especiales y nosotros podíamos básicamente practicar tiro. Era bastante interesante eso, porque era algo que no había visto nunca. Bueno, aquí hay un pequeño resumen acerca de los laboratorios. Este es el equipamiento para prueba de resistencia al agua. Acá hay algunos pequeños detalles. También este tipo de resistencia, este no me acuerdo para qué era. Esta es la prueba de resistencia al polvo. Este es el equipo que se utiliza para hacer la prueba de resistencia ante temperatura y humedad. Era temperatura y humedad lo que vimos hace rato. Todos los equipos son manufacturados e instalados en China. Básicamente China es la fábrica del mundo, ¿no? Este laboratorio es muy interesante porque se utilizaban ondas de radiofrecuencia para poder determinar la capacidad que tiene el detector de poder resistir interferencias del tipo televisión, del tipo radio, ¿no? Lo que pueden ver ahí es una antena y toda la sala, todas esas paredes son dispositivos que aíslan el ambiente externo para poder eliminar la mayor cantidad de ondas de interferencia que pudiesen venir del exterior. Si se retiraban esas placas blancas, lo que iban a encontrar en la parte de atrás eran estos dispositivos que seguramente algunas personas que saben de música sabrán que se utilizan dispositivos muy similares para temas de insonorización, ¿no? Entonces se ponía el detector dentro, se monitoreaba usando una cámara de video, se exponía el detector a determinadas ondas de radiofrecuencia y se verificaba que el detector no variase su lectura, ¿no? Que no hubiese interferencia. Así se ven más de cerca los sistemas de aislamiento de radiofrecuencia, que de verdad era algo muy interesante. Entonces, aquí se podía configurar cuáles eran las radiofrecuencias que se iban a utilizar para exponer el detector, ¿no? Aquí nos estaban explicando cómo funcionaba. Tenían un sistema que podía ubicar la antena en forma vertical para poder variar la intensidad de la radiofrecuencia, de la radiación que iba a incidir sobre el detector. Otra prueba que se realizó fue la de choque o descarga eléctrica. Lo que ven allí es una pistola que emite unos pulsos eléctricos y esos pulsos se pueden impactar sobre ciertos puntos críticos en los detectores de radiación. El detector que pueden ver ahí ustedes es un detector denominado Identifinder.
es un detector que se utiliza para poder medir principalmente gamas. En el caso del equipo que pueden ver en la pantalla, tiene una tapa azul. Eso quiere decir que además de gamas también puede medir haces de neutrones. Y se utiliza principalmente para poder encontrar, identificar fuentes de radiación. No estoy seguro si logré tomar un video, pero las descargas eléctricas eran bastante notorias. Era una chispa que se incidía sobre distintas partes del detector, principalmente lo que eran pantallas, botones y batería. Esa era la técnica. Otra técnica que pueden ver aquí es que no se incidía directamente el shock eléctrico directamente sobre el equipo, sino se impactaba sobre una placa metálica con características que se determinaban por el ensayo, y esta placa naturalmente, debido a la descarga eléctrica, iba a emitir algún tipo de radiación, no ionizante, por supuesto, y este campo eléctrico que se iba a emitir iba también a impactar sobre el detector, y también se tenía que verificar que no variase la lectura del mismo. Creo que no tengo videos de esta parte. Aquí es donde se hacían las pruebas de funcionamiento, o pruebas de función, en español no sé cómo se dice. Pruebas de funcionamiento, creo que sería la traducción, en las cuales se utilizan fuentes de prueba, fuentes comunes y corrientes de laboratorio, para determinar la lectura del detector, ¿no? Estos eran todos los monitores de radiación que fueron utilizados para las pruebas ambientales. Esta es una cámara en la cual se ingresa sal, básicamente sal, a través de unos tubos que pueden ver en la parte de abajo. Aquí se ingresaba sal. Este tenía un sistema de circulación en la cual, mediante aire y humedad, se creaba un ambiente salino. Por acá, por estos ductos, salía ya el aire salino, y los detectores de radiación se ubicaban en este ambiente y se dejaban aquí durante 1, 2 o 3 días, dependiendo del tipo de prueba, ¿no? Porque para cada ensayo hay niveles de rigurosidad o niveles de desempeño, ¿no? Entonces se dejaba aquí el equipo, se activaba el sistema, se activaba la circulación. Esto ya era después de algunos días, se pueden dar cuenta porque toda la superficie se encuentra húmeda, se encuentra con rasgos de humedad, y esto es debido al ambiente altamente salino, ¿no? Esta era la cámara de temperatura y humedad. Aquí se pueden ver que se está controlando el tema de la temperatura. Las gradientes de temperatura eran muy altas. Podía ir desde los, como pueden ver aquí, menos 30 grados Celsius. Podía subir tranquilamente hasta los 70 u 80 grados Celsius, si mal no recuerdo. Entonces, este tipo de ensayos te permiten a ti determinar si el detector era capaz de resistir ambientes como podríamos encontrar, por ejemplo, en Rusia, en las cuales hay ciudades que tranquilamente llegan a menos 20, menos 30 grados Celsius, y ambientes como, por ejemplo, en África, en la cual podríamos encontrar tranquilamente temperaturas por encima de los 50 grados Celsius. Entonces, este tipo de ensayos, si eran superados por los detectores, podían garantizar que estos equipos iban a funcionar en ambientes hostiles. Bueno, esta es una foto mía, es en el inicio de las presentaciones. Aquí creo que explican un poco acerca de cómo funciona este sistema salino. Bueno, básicamente nos explican un poco cómo funciona. Bueno, así se utilizaba esto era un ensayo para poder determinar la lectura del detector, ¿no? Dentro de la práctica que nosotros hacíamos era poner el detector en diferentes ángulos, la fuente, para determinar cuáles eran sus lecturas, y nosotros anotábamos. Y esa primera medición la comparábamos con todas las mediciones que íbamos a repetir después de que los detectores se sometieran a cada una de las pruebas, ¿no? Aquí, esta es una prueba de caída. Básicamente, el detector se encuentra encima de una mesa. Pueden ver que hay una bisagra aquí, y eso es porque hay un dispositivo que va a levantar esta mesa y el detector va a caer. Entonces, hay acá una altura de 1 metro, hay una superficie con un material determinado, y se verifica que después de la caída el detector siga midiendo adecuadamente, ¿no? Esta también es una prueba de caída. Lo que se hace aquí es que este soporte contiene al detector, y activando un mecanismo, esta plataforma se
se caía, básicamente se quedaba colgando, y el detector caía libremente hacia una superficie. Era una caída de, me parece, 1,20 m, más o menos. Entonces, esta era la caída inclinada y la otra era la caída, era más alta, pero era una caída, digamos que con el detector echado, ¿no? Esta era una caída más alta, pero era una caída con giro, ya que una vez que esta plataforma tenía una bisagra que era, me parece, por este lado, ¿no? O sea, que giraba desde este otro lado, entonces este lado de aquí caía más rápido, así que como se imaginarán, el detector a la hora de caer rotaba. Entonces, esa caída con rotación se hacía a una menor altura que la plataforma anterior, ¿no? Es lo que se conocía como drop test, ¿no? Este era el ensayo de la prueba de campo electromagnético. Estas eran las fuentes de radiación que se utilizaban para poder determinar las lecturas de los detectores. Son fuentes de ensayo común y corriente, cobalto 60, cesio 137, quizás por ahí varios 133, fuentes de radiación de uso común, ¿no? Varios 133, como les decía. Este es el mecanismo, la fuente de, perdón, el mecanismo de prueba de caída. Por ahí, bueno, así era como se veía el ambiente salino, ¿no? Aquí están los detectores, no sé si se puede ver, aquí están dos detectores, y aquí está, estos son detectores personales más chiquitos, y este es un detector más complicado, ¿no? Más complejo, es un Identifinder, es un equipo que cuesta alrededor de unos, me parece, $5,000 como mínimo, que está también sometido al ambiente salino, ¿no? Estos eran, bueno, ahí los responsables de los laboratorios están haciendo las pruebas de los detectores. Este es el equipo que usábamos para poder determinar o para poder hacer el ensayo de vibración horizontal en eje X y en eje Y. Y en el eje Z era la otra plataforma, ¿no? No sé si aquí se puede leer. Este es el nombre del centro, el Centro de Excelencia de Seguridad Nuclear, ¿no? Este es uno de los edificios donde nosotros nos encontramos. No sé si mis compañeros tienen alguna pregunta de lo que hice allá. Ahí pueden aprovechar, yo les puedo comentar un poquito más. Este era el nombre del curso, era una reunión técnica para pruebas ambientales de equipos de mano y equipos portátiles, ¿no? Detectores de radiación. Fue realizado en octubre del 2019 en la ciudad de Beijing, China, ¿no? Bueno, esta es mi cartilla de trabajo, esta es la foto inicial. ¿Tienen alguna pregunta, compañeros? Yo ahorita les puedo comentar un poquito más, mientras voy buscando alguna imagen o un video interesante para mostrarles. Una pregunta, Dígame, profesor. ¿y a ti no te pusieron a prueba en un lugar hostil? No, profesor, felizmente nosotros los participantes estábamos libres de eso. Lo que sí, compartirles que fue muy grato para mí, además de todo lo que aprendí, compartir las experiencias, porque tenía compañeros de distintas partes del mundo. Yo era el único latino. Habían participantes de principalmente Asia, Corea, China, habían de Malasia, Sri Lanka, India, Vietnam, Camboya. Ahí también habían participantes de África, Nigeria, Ghana, había de Túnez, Marruecos, Serbia. Creo que de América Latina era el único. Y también había de esta parte del mundo, había un norteamericano, pero él iba como instructor. Mis compañeros, en este caso, la señorita es de la India, de Sri Lanka, quien habla, y un amigo de Camboya, ¿no? Bien, qué bien, muy interesante. Esta es, profesor, para terminar, estos equipos que están aquí son unos portales que se utilizan en la mayoría de puertos
marítimos y terrestres para poder establecer la presencia o no de fuentes de radiación que haya en containers. Estos sistemas se ponen como portales. Entonces, cuando los containers son sacados o van a subir a una embarcación, pasan en los camiones, en los trailers, a través de estos portales y se determina si existe o no presencia de material radiactivo, ¿no? Entonces, también se tiene que realizar pruebas de funcionamiento de estos portales. Aquí lo que hay principalmente son contadores proporcionales para determinación de fuentes gamma y se utiliza, me parece, unos detectores de helio para la determinación de presencia de neutrones. Claro, Ujú. ya. Qué bien, muy bien. Bueno, te felicito, David. Muy interesante. Gracias, Y profesor. bueno, entonces ahí vamos a terminar. Acuérdense que en la próxima hay práctica y la siguiente semana, oye, caramba, un problema, porque tenemos una práctica e inmediatamente el examen parcial. O sea que la Profe, el viernes que sea la práctica, pues. Profe, la práctica el viernes, ¿no? práctica viernes. Sí, pues, para tener más tiempo para estudiar. Ya, pero entonces el jueves tendríamos que hacer ¿El parcial? la práctica. El jueves tenemos que hacer clase. No, no, el jueves tiene que ser la práctica. El viernes clase y el parcial sería el jueves siguiente para avanzar. ¿Ok? El viernes, pues, profe. La práctica solamente va a ser el capítulo 2. ¿Por qué pasa? ¿Qué Profe, pasa la diferencia de un día? No hace ninguna diferencia un día. para tener más tiempo para estudiar, pues, un día más. Ajá, ya. ¿Y el jueves no podemos hacer la clase del viernes? Ok, bueno, vamos a hacer así. Dicho sea de paso, estábamos diciendo que a partir de ya dentro de poco se va a tratar de detectores y ahí ustedes tienen que trabajar más que yo porque son cosas ya que no son, ¿cómo diríamos? Eh, no son complejas, no son matemáticas, sino son prácticas. Detectores, la cámara de ionización, la dosimetría fílmica, la luminiscente, semiconductor, son cosas, bueno, yo haré pues el jueves una introducción, pero ya después ustedes ahí tienen que escoger qué detector van a Profesor, exponer. profesor, una consulta. La dosimetría fílmica, por lo general, ya no se utiliza. De todas maneras, ¿se considera dentro de el sílabus del curso? Bueno, está pues todavía no se ha actualizado, ¿no? Profesor, para motivos prácticos, quizás podríamos utilizar ese tiempo para ahondar más en otro tipo de detectores, como la OSL, que está más vigente. Ah, claro, por supuesto, eso sí, por supuesto, sí. La estimulada con luz, sí, claro, pero también está en el programa, pero en fin, está bien, podemos obviar eso. Ok, acuérdense que, bueno, ahí veremos, ok, porque de todas maneras son ustedes que van a exponer, ya yo voy a descansar, porque son cosas prácticas, ok. El jueves haré una introducción de estos detectores y después ahí mismo nos repartimos el trabajo, ¿de acuerdo? Correcto, profesor. Ok, nos vemos entonces, hasta pronto, cuídense mucho, en cuarentena, Cuídese, profesor, no salga. no, no salgo para nada. Los que menos sufren son la gente modesta, ¿ah? Los modestos sufren porque no están acostumbrados. Dice que está prohibido ir a la cosmetología, a los salones de belleza, nunca voy. A los gimnasios tampoco voy. A los bares menos. Discotecas menos. Sé que para mí
Es igualito, ustedes están sufriendo, ya no pueden ir a bailar. ¿Ah? Cuarentona será, profe. Ah, bueno, está bueno eso. Ok, muchachos, nos vemos el jueves. Yerling, hasta luego, Yerling. Doctor, hasta luego. Doctor, quería decirle, la otra semana, ¿se acuerda que nos dijo para poder exponer detectores? Claro, pues, pero hay práctica, o sea que yo voy a hacer la introducción de detectores. El jueves Ya, hago una introducción. Después de la introducción, vamos a repartirnos el trabajo. Cada uno de ustedes va a escoger un tipo de detector para que estudie y exponga. ¿De acuerdo? ya, doctor. Ah, el día jueves, entonces. Ya, ya. Ok, hasta luego. Cintia, ¿qué pasó? Cintia Milagro, ¿no llegó usted temprano? Ah, sí, profe, buenas noches. Sí, tuve una urgencia. ¿No estuvo en cuarentena? No sé, sí hubo unas urgencias, profesor, pero para la próxima voy a estar en punto. Ok, bien muchachos. Hasta luego.